Profesor y profesora autoconvocados en Resistencia Solidaria. Estoy aquí para darles la bienvenida, agradecerles a todos y todas por estar aquí en este día. Entiendo que ya 5 anfiteatros de los 6 que tenemos reservados están llenos. Además se está pasando en live stream por la página de la Facultad de Estudios Generales, generales.uprrp.edu, y por la página del Centro de Comunicación Estudiantil. Voy a dejarlos con ustedes, con el doctor, el decano Aurelio García Archilla, decano de la Facultad de Estudios Generales, para que dé un breve mensaje de bienvenida. Muchas gracias por ese aplauso. Más de un salmo del Antiguo Testamento usa la imagen de la subida de las aguas en inundación, con referencia al mito de la inundación del diluvio universal original, pero reflejando también la angustia del ser humano cuando está en situaciones de gran dificultad. Nosotros hemos vivido eso en tiempos recientes. Aunque usted no lo note, este mismo anfiteatro estuvo en parte bajo aguas. Queremos agradecer al personal de la facultad y de otros departamentos de la universidad que han luchado fuertemente para conseguir repararlo en breve tiempo. La Facultad de Estudios Generales, el recinto de Río Piedras, se alegra y se enorgullece en tener la oportunidad de contribuir en algo a la discusión sobre temas que nos causan angustia y que son de gran importancia para nuestra sociedad puertorriqueña en este momento, particularmente al recibir a una periodista, a una escritora y una activista de reconocimiento mundial, como es Naomi Klein. Así que el saludo y la celebración es para ustedes. Bienvenidos a la Facultad de Estudios Generales y para la profesora, y esperamos recibir de todos ustedes una contribución importante al entendimiento de nuestra situación puertorriqueña y al entendimiento de nuestra situación universal de calidad, de altura académica. Muchas gracias. Gracias al decano García Archilla por esas palabras. Ahora que quisiera darles la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy, a la periodista y activista Naomi Klein, a quien introduciremos en un momento. Elizabeth Santiago, de la organización Antes de eso, quisiera decir que tenemos traducción simultánea de español a inglés y de inglés a español, agradeciendo a la Alianza de Justicia Climática por hacer esta traducción posible, al colectivo Cooperativa Caracol de traducción, Paola Lebrón, Milushka y Cándida, que están de intérpretes hoy. Unas instrucciones para eso: cuando no estén hablando el idioma que ustedes quieren escuchar, pues le pueden bajar el volumen y mantengan el equipo lejos del teléfono para que no haya interferencia. Así que, brevemente contarles que PARES, el colectivo de profesores y profesoras autoconvocados en Resistencia Solidaria, empezamos a inicios de la huelga del 2017 como un colectivo interesado en incidir en los debates que estaban ocurriendo en ese momento, autoconvocando para resistir las visiones y prácticas del desmantelamiento del proyecto público de educación.
y para promover discursos y alternativas, prácticas alternativas en pos del bien común y de la educación como un bien común. Luego del huracán María, nos reunimos aquí en el programa de género de la universidad y para discutir cómo hacerle frente al desastre que estaba ocurriendo de forma solidaria, hacerle frente a ese desastre y a las políticas del shock que ya veíamos venir, que ya se habían estado implantando de hecho por muchos años aquí en Puerto Rico. De ahí surgió la idea de desarrollar una serie sobre el desastre, la política del desastre en Puerto Rico y de invitar a Naomi Klein, reconocida por su trabajo sobre la doctrina del shock y el capitalismo del desastre, además de otras cosas como mencionaré brevemente. Y ante el desastre que pues, por décadas ha causado el capitalismo en Puerto Rico, el capitalismo salvaje, el interés de lucro privado por encima del bienestar humano, social, ambiental, económico incluso, ante ese desastre del coloniaje, de la austeridad, que por décadas había causado la corrupción también, la ineptitud gubernamental, pues nos dimos a la tarea de promover esa visita para, en primer lugar, visibilizar los problemas de que estaban generando esas políticas en Puerto Rico, visibilizar también las luchas, las resistencias y las alternativas que se han estado gestando por mucho tiempo en Puerto Rico, desde la base, pero que siempre han sido ignoradas en los discursos y políticas oficiales. En segundo lugar, queríamos también, como mencioné, resaltar el proyecto público de educación y de la educación como un bien común, como una parte indispensable de esas alternativas y de un mejor país. Este foro es el penúltimo de una serie de eventos en los que Naomi Klein ha participado esta semana, que han incluido visitas y entrevistas con organizaciones, con activistas que están luchando por ese mundo posible y necesario. Con este foro pues, queremos denunciar, en primer lugar, el uso del huracán María como un mecanismo de promoción de políticas que atentan contra el bienestar de nuestro país y en especial de los habitantes más vulnerables. Políticas que limitarán el acceso a recursos básicos como el agua, la electricidad y la vivienda, y que dañarán nuestro medio ambiente, nuestra salud, nuestra calidad de vida y nuestra estabilidad económica y política. De igual forma, se busca generar una conversación sobre cómo promover un contrashock desde la sociedad civil organizada en resistencia que logre generar alternativas a ese capitalismo desastroso. El foro, además de con Naomi Klein, para vincular esas estrategias y esas luchas, contará con las otras panelistas que mencioné, Elizabeth Jean-Pierre de Oprose, Eva Prado, del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Santiago, de la Iniciativa de Desarrollo de Bahía de Cobo, y María Reyes Cruz, de Pablo. A quienes presentaré cuando les toque hablar en su momento. Queremos agradecer un momento a todos y todas las colegas de pares que en colectivo y de diversas formas hicieron este evento posible. También agradecer el apoyo de la Facultad de Estudios Generales por este espacio y por los excelentes recursos del equipo técnico del Centro de Recursos Tecnológicos al proyecto de comedores sociales de la UPR, quienes están preparando un almuerzo para la Alianza de Justicia Climática por cubrir el servicio de interpretación, por cubrir el trabajo de prensa y además por una gran colaboración en otros momentos durante esta visita. Y por supuesto por su trabajo en pos de una transformación justa y ecológica. También a la revista The Intercept, que auspició la visita de Naomi. Ella viene en calidad de periodista de Intercept. Y ahora, brevemente, presentarles a Naomi Klein, nuestra primera panelista. Naomi es una reconocida periodista y activista, además de documentalista y autora de diversos libros en temas relacionados con economía política, cambio climático, movimientos sociales. Entre sus más conocidos trabajos está
el más reciente No Is Not Enough, Resisting Trump's Shock Doctrine, Shock Politics and Winning the World We Need, This Changes Everything, Capitalism versus the Climate, de 2014, The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, de 2007, No Logo, del año 2000, y ha sido además premiada por documentales como The Take y This Changes Everything. Tiene varios premios, entre ellos el Hillary Weston Writers Trust Prize for Nonfiction, el International Studies Association IPE Outstanding Active Scholar y el Sydney Peace Prize. Actualmente es corresponsal de la revista The Intercept, como mencionaba, y Puffin Foundation Writing Fellow de The Nation Institute. Naomi también es fundadora de una organización que se llama The Leap, que trabaja por la justicia climática y por generar nuevas ideas y acciones para trabajar en el entrelazamiento de las crisis que nos enfrentan hoy en día entre el cambio climático, la injusticia y el racismo. Así que además Naomi es como dijo, una activista que ha trabajado incansablemente por esos temas. Así que agradecemos enormemente a Naomi Klein por estar con nosotros. Naomi, you have the floor. Thank you. Gracias, Gustavo. I am so pleased to be here. It was Gustavo who reached out to me really not long after Maria hit to begin the process of making this visit happen, this event happen, and it sort of expanded in its ambition. And I want to thank everybody at Paris, everybody here at the University of Puerto Rico who worked so hard under incredibly difficult circumstances to organize this event, and also to organize a week of activities that has taught me so much, that is not over yet, and there have been many partners in this process, many of them in this room, and I'm just tremendously grateful. And in fact, this visit to Puerto Rico has been a long time coming. Ever since I wrote The Shock Doctrine, which came out now 11 years ago, I've been hearing from Puerto Ricans telling me it was missing a chapter, and inviting me to come learn about what is happening here in this extreme example of exploiting largely manufactured crises to push through an incredibly regressive agenda. And it's something that I've been following closely from afar. And so I also want to thank the people who have invited me before when I wasn't able to come. I want to particularly thank, for my visit here, a remarkable coalition of groups called the Climate Justice Alliance, CJA, who Gustavo mentioned. And there are many people who are part of. Many people who are part of CJA in this room. We're going to be hearing more about their remarkable work from Elizabeth Jean-Pierre very soon. But I've been able to witness the work on the ground this week, and it's given me so much hope and inspiration. So thank you. I want to thank The Intercept for sending me here and giving me a space to write and to make this documentary that's going to be coming out in a few weeks based on our time here. So watch for that. I want to thank the hardworking translators who are making all of this possible. And as we've been traveling throughout Puerto Rico, going to Orehovich, to Vieques just yesterday, to Salinas, to many other communities, I've just been struck by how many visionaries there are here, how many leaders there are here, how many ideas, how many living examples of the world we need are currently under construction. And there's a phrase that's used by many social movements these days, including Black Lives Matter, and that is that we have leaderful movements, which is different from some of the way we used to talk a few years back about leaderless movements, which often denied the real leadership that was there. And I want to say that this is a leaderful panel. I'm so honored to be sharing the platform here with this remarkable
group of women, friends, really superheroes. So Elizabeth, Eva, Asa, Ruth, Patty, I'm in awe of all of you and just so excited to be in dialogue with you today. It has certainly been an interesting week to be in Puerto Rico. With this visit, as I said, has been a long time in coming, but sometimes things happen for a reason. And so, I found myself here talking about disaster capitalism at the same time as I'm racing to keep up with the disaster capitalists in real time. I've been here, as you know, in the same week that your governor announced the privatization of a service that has never been revealed as more essential, electricity. And the nakedness of the exploitation of people's trauma and need to use a moment when 30% of the people do not have electricity to say, well, we have no choice but to privatize, is really a cynicism that, though I have witnessed many examples of disaster capitalism before and chronicled them, I don't think I've ever seen anything as cynical as using the fact that so many people currently do not have electricity, need it so badly, using a reconstruction process that has been so completely corrupt and inept to exploit that to push a further corrupt privatization process. And of course, just yesterday was the unveiling of the so-called fiscal plan. And there's barely been time to metabolize, to process just how naked, how ambitious this all-out assault on the public sphere is. I mean, people have barely had a chance to read it. Every line contains another shocking revelation. It has barely been reported, but on page 50 of the fiscal plan, it says in black and white that part of how Puerto Rico is going to respond to all of the crises bearing down on it is to close 300 schools after 500 schools have already been closed down since 2008. And as part of this, rationalizing this, is an estimate that there will be 100,000 fewer students in those schools. And so we see right there so plainly how the forced migration of Puerto Ricans, forced because it has become so impossible to say, is such an active tool of imposing austerity and, of course, privatization, because it isn't only about closing those schools. It's also going to be about changing those schools. And we know all about this, and I'll talk a little bit more about examples of how this has happened elsewhere. And overall, I think the deal is very plainly a kind of a devil's bargain, right? Where in exchange for time to repay, a little bit more time to repay an odious debt, and we're going to hear from Eva about just how odious that debt is, and indeed time to increase that debt. So this is not debt forgiveness, as it's called, time to increase that debt. The Fiscal Control Board is extracting all of these pounds of flesh in the forms of commitments to attack essential public services and privatize them. That seems to be the deal that was announced yesterday. In the past I've called this the shock doctrine, the exploitation of wrenching crises to ram through or smuggle through policies that devour the public sphere and further enrich a small group of already very wealthy elites. And we see this dismal cycle repeat again and again. I first used the phrase disaster capitalism when I was reporting on the Asian tsunami in 2004, that disaster
that struck on Christmas Eve and took so many lives. And there was an outpouring of solidarity from around the world. And I got an email a few weeks later from an association of small fishing people who talked about what they called the second tsunami. The second tsunami of corporatization and militarism, which was closing in so quickly, where people lost their homes in the tsunami, were moved into refugee camps in the center of the country, and while they were gone, their land was being seized. And when they came back to their homes, they met men with guns. And then came Katrina. And when I wrote The Shock Doctrine, I began and ended with Hurricane Katrina because it is such a textbook example of this phenomenon. And there are young people in the room who were very young when Katrina happened, so I'm going to give a capsule summary of that disaster, which we have to understand that, like the disaster going on right here, is not one disaster, is not one crisis. That Katrina was a collision of multiple crises, where you had the crisis of the legacy of austerity, of failed public infrastructure. There had been warning after warning that the levees needed to be repaired, that they would not be able to withstand an extreme weather event. And one of the things that is often forgot about Hurricane Katrina, and though it was this ferocious Category 5 hurricane, by the time it got to New Orleans, it had been downgraded to a tropical storm. The levees absolutely should have held. They did not hold because it was part of this process of systematically neglecting the public sphere that is central to the neoliberal project. So that was one of the crises. And another one of the crises is the collision of that weak and neglected public sphere with increasingly heavy weather linked to climate change. We know that the storms are getting more powerful because the oceans are getting warmer. So you had that collision of weak and neglected infrastructure colliding with heavy weather. And of course, the infrastructure that is most neglected is the infrastructure that is supposed to protect poor Black and brown people. So it is not a coincidence that the most vulnerable neighborhoods in New Orleans were the neighborhoods where the poorest Black people lived. And so overlaying all of that was the reality of white supremacy, where the people who were abandoned on their rooftops, holding signs that said help, who were left in the Superdome for 5 days without food and water, were then animalized in the press, and were vilified, called looters, called animals, all of this. And so it was all of these crises, all of this mixed up. And I was in New Orleans while it was still partially underwater. And while I was there, this was less than 2 weeks after the levees broke, there was a Republican, a Louisiana congressman named Richard Baker, who was quoted in the press saying, "We couldn't clean out the public housing, but God did." They were very honest about it. They were very open about it. Wow. And in New Orleans, it was particularly stark because after abandoning the city, as Puerto Rico was abandoned, there was then this forced evacuation at gunpoint, one-way tickets to every state in the United States. And while the city was literally emptied of its people, the public housing was demolished, the schools were closed down, reopened as charter schools. New Orleans is now the most privatized school system in the United States, and hopefully we can talk more about what has happened in particular to children with special needs, which the charter schools are able to weed out and then inflate their results. Charity Hospital, the only hospital that made the major hospital that was serving low-income people in New Orleans, was never reopened after the storm. So, but there was the reason why I started the shock doctrine with this example is because there was this incredible smoking gun. And the smoking gun was the minutes from a meeting that was held just 2 weeks after the levees broke.
in a think tank in Washington called the Heritage Foundation. Many of you may be familiar with their work. The Heritage Foundation hosted this gathering of the Republican Study Group, which is the group of right-wing lawmakers in Congress, and other representatives from the Cato Institute, the American Enterprise Institute. They came together and they had a brainstorming session. They came up with a list of what they called free market solutions to Hurricane Katrina and high oil prices. And there were 32 of these so-called solutions. And that list was leaked, and if you want to read it, you can look it up on my website. And in addition to the plans to demolish public housing and to close public schools and give parents vouchers that they could use in private schools, there were also these strange things in there, like drill for oil in the Arctic National Wildlife Refuge, and build more oil refineries on the Gulf Coast, and create a tax-free free enterprise zone, and so on. And so what's so striking about this list is that it is all about attacking the public sphere and increasing fossil fuel production. So here you have this crisis that is born of the attacks on the public sphere, meeting the reality of climate change, and the so-called solution is to increase production of the very thing that is at the heart of the climate crisis and just decimate the public sphere altogether. So this is their idea of solutions. Now the name at the bottom of this memo, the signature at the bottom of this list of 32 free market solutions is a guy named Mike Pence, who was chair of the Republican Study Group. That seems relevant to me in this moment. All right. So you have been living this. You don't need a Canadian to come and tell you what disaster capitalism is in Puerto Rico. And it didn't just start in 2006, it started a long time before that. And this is this moment where all of these crises are merging. And this is sort of the way I see Trump himself. Not as a crisis, but just the manifestation of all of these crises, this sort of multi-headed beast, lolling around in that terrible suit of his. Not something new and shocking. So the message that I do have for you today, more than any other, is not that disaster capitalism is happening in Puerto Rico. You all know that. I think the more important message that we all need to understand, not just here, but around the world, is that moments of crisis do not have to go the shock doctrine route. They do not need to become these opportunities for the already obscenely wealthy to grab still more. They can also go the opposite way, and they have before. They can be moments when we find our best selves, when we locate reserves of strength and focus that we never knew we had. And you know all about that too, here in Puerto Rico. You've lived it so many times in your history, and you have lived it and are living it in the aftermath of Irma and Maria. When the people most responsible for this crisis have been so systematically missing in action, your communities have come together, your communities have reached across oceans and the diaspora to hold one another in your care, organizing relief, advocating for the living and the dead. Teachers and parents have organized to keep schools open when authorities have tried to exploit this disaster to advance that agenda of closing schools and privatizing them, and you are doing this still, more than 4 months after Maria hit, when there is still no justice, and scandalously, a third of the island still has no electricity. So you know that disasters have this power to awaken something remarkable in us. And I often, and we also, so many of us know this from our personal lives when disaster strikes, that we either fall apart, regress, or we just grow up really, really fast. We don't stay the same in crisis, that's for sure. And I'm not just talking about relief here, relief from the immediate crisis, but also the long
and proud history of crises sparking progressive transformation on a society-wide scale. Think of the victories won by working people for social housing and old age pensions during the Great Depression and the New Deal era. All of these reforms were far from perfect. Many people were excluded, including immigrant workers, many African American workers, many women workers. But nonetheless, much of what is being dismantled now in the form of public services, those public housing that was destroyed after Katrina, were victories that were won in the midst of crises that were understood and metabolized by societies as symptoms of a system that was failing and needed to be radically transformed. In other countries, the horrors of World War II, the sacrifices, the tremendous loss of lives, were the lever that won universal public health care. That's what happened in my country, in Canada. That's how we won universal public health care. That's how they won it in the UK, in many countries. And this should remind us that moments of great crisis and peril do not need to knock us backwards. They can also catapult us forward. Our progressive ancestors achieved that in key moments in history, and I firmly believe that Puerto Ricans can do it again in this moment when everything is on the line. But what these moments in history teach us is that you don't win these victories only by saying no to the disaster capitalists, to the people who would exploit these crises for their ends. It is important to say no, don't get me wrong. I am absolutely convinced that if there is not resistance to these attempts to privatize PREPA, that will be taken as a green light to go after water, to go after education, to go after roads, bridges, ports, all of it. But in addition to that clear no, there also has to be a yes, a plan to transform societies, to recover, that gets at the underlying causes, as opposed to these false solutions that are actually about deepening them. And that plan needs to be convincing, credible, and captivating. Because one of the things we are up against, and maybe the biggest thing we are all up against around the world, is the way in which the neoliberal project, and here in Puerto Rico, in addition to that, the way in which the colonial project has systematically waged war on the collective imagination and on the very possibility of dreaming of anything beyond the bleak borders of neoliberalism. That is the essence of Margaret Thatcher's phrase, "there is no alternative." That is the essence of what Francis Fukuyama meant when he said in 1989 that history had come to an end, that this was the only way in which societies can organize themselves, and don't you dare dream of anything else. And so that is why it is so important in these moments to dream in public, to come together and put forward these plans that are better than the status quo before the crisis, because that was completely unacceptable. It was unacceptable. Political and corporate elites outside and inside Puerto Rico have wasted no time exploiting the trauma of Maria to thrust forward their ruinous false solutions. In this context of rampant disaster capitalism, there is an urgent and moral imperative for informed, caring people to come together and name the root causes behind the overlapping crises we are all facing and that have descended with such ferocity on these islands. With vultures circling, this is the critical moment for Puerto Ricans themselves, organized through the remarkable grassroots organizations in this room and outside of it, to lay out your own bold and holistic solutions, ones that simultaneously lower greenhouse gas emissions so that we can have a safe future while creating good unionized jobs and battling all forms of inequality and injustice, from racism to gender inequality to homophobia to transphobia. Doing this visionary work
in the midst of a still unfolding disaster, may feel impossible, and I know that it does. But if I have learned anything from my time in Puerto Rico, it is that Puerto Ricans do the impossible every single day. Thank you. Naomi, for that very inspiring talk. Ahora vamos, primero que nada, algo que se me olvidó mencionar antes, que hay unas tarjetas que ustedes se le pasaron para hacer preguntas. Si quieren hacer preguntas, ahora se van a recoger esas tarjetas índice o index cards. Así que si las tienen, pasen con los que quieran hacer preguntas. No las tienen, ¿verdad? Si los que quieran hacer preguntas, se les van a pasar las tarjetas para que puedan hacer preguntas, y al final se va a hacer un escogido de 3 a 5 preguntas de todas las panelistas. Después de cada panelista se va a pasar para los que quieran hacer preguntas a esa panelista. Y al final de todo, pues hacemos una selección de 3 a 5 preguntas para todo el panel, porque la realidad es que no va a haber tiempo lamentablemente, para más de 3 a 5 preguntas. Así que, sin más, también quería mencionar entre los agradecimientos a la revista digital 80grados.net por haber promocionado el evento, habernos apoyado con eso. Y mencionar, ¿verdad?, unos nombres en específico, porque es importante. El equipo coordinador de pares que trabajó en este evento, Bernat Torch, profesor del Departamento de Filosofía, Federico Cintrón Moscoso, del Departamento de la Facultad de Educación, Marina Moscoso, Melanie Pérez, Silvia Bocini, la representante de este foro, Yolanda, del Río, Juan Carlos Juanqui, también del equipo coordinador. Así que yo creo que es importante reconocer ese trabajo que todos y todas hicimos, además del resto del colectivo Pares, que siempre apoya de diversas formas. Y perdón si se me quedó aquí. Y sin más premura, pues voy a dar paso a nuestra próxima panelista, que es Elizabeth Jean-Pierre. Elizabeth es una abogada puertorriqueña internacionalmente reconocida, líder de justicia ambiental y climática, nacida y criada en Nueva York, de descendencia afro e indígena. Como líder del movimiento de justicia climática, es codirectora del Climate Justice Alliance, la Alianza de Justicia Climática, quienes están aquí presentes, y es además directora de OPROS, la organización de base de la comunidad latina más antigua de Brooklyn. Previamente, Elizabeth fue directora de Educación y Capacitación Legal en el Puerto Rican Legal Defense Fund, directora de Servicios Legales del American Indian Law Alliance, decana de Asuntos Estudiantiles puertorriqueños en la Universidad de Yale, y presidenta del Consejo Nacional Asesor en Justicia Ambiental, NINJAC. Así que gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros. Quería coger un segundito just to feel this, because es bien emocionante estar aquí. Voy a hablar en los dos idiomas, because soy puertorriqueña de Nueva York, and as a descendant of colonization and slavery, we speak the language of two slavers, two colonizers, and we managed to navigate our way through that. It is indeed an honor and a pleasure. You have no idea how emotional I am to be in the midst of so much power, so much resistance, so much badassery. I am so proud to be here with you. I am a descendant of struggle, so I'm going to keep it real with you. I have no other choice but to live in my authenticity.
I am part of the Climate Justice Alliance. I want to thank them. That's my tribe. Those are the people that the moment that the hurricane hit Puerto Rico, who work at the intersection of racial injustice and climate change, from Detroit to New Orleans, from Brooklyn to the Bay, are basically working to lift frontline communities, the ones that are most impacted by climate change, the ones who historically have been affected by all of the abuses on our bodies, on our future, on our lands that is being felt in Puerto Rico. Those are the people that our organization is made of. And so when our members, Organización Boricua, said that they wanted us here, the first thing we did was we asked, what is it that you need and what is it that you want? That is a very important question right now, because a lot of people have a lot of interest in Puerto Rico. And it isn't just U.S. corporations. And when we talk about disaster capitalism, we talk about corporate interests. There's also a lot of, they're telling me to slow down. Can you believe that? There are also a lot of non-profit organizations that are helicoptering in. They literally are having meetings and setting agendas about your future, your priorities, your needs, and raising funding to supplant your leadership, your vision, your resistance, and your brilliance. And so the Puerto Rican community from New York City, those of us who are part of our Power PR NYC, over 50 leaders, because we are truly leaderful, because we don't believe in patriarchal models that are hierarchical and decision-making. But we are the first line of defense. We were the ones who marched to stop Vieques. We were the ones when it was 5 degrees the other day in the 100 days since Maria, were out there when it was below 9 degrees with the wind chill factor, saying Puerto Rico was still in the dark. And so I want to tell you from the Puerto Rican community in New York City, particularly to students here, because we have a lot of love for the students. I just want to bring you a message from the diaspora, because this is what they said. They said que los estudiantes puertorriqueños de la Universidad de Puerto Rico han demostrado al mundo el dicho de don Pedro Albizu Campos, que la patria es valor y sacrificio, donde vienen y que son la generación que van a ser más impactada por el cambio del clima, y que nosotros estamos con ustedes por largo plazo. Que esta situación no es inmediata, no es ahora, pero es una situación que va a durar por muchos años. It will be years from now when you know how those 23 Superfunds that exploded all over your lungs, your lands, your air, your water, and your lands are going to impact your health, are going to impact your livability. And so this is a commitment that has to be one for the long run. So I want to thank you. I want to thank Bares for inviting me here. It has been an honor to meet all of you and to work with you. And I want to thank the University of Puerto Rico, and I certainly want to thank you for all coming today. And I hope that I have some wisdom to share, and that there's at least something that I can say that transforms you. The Climate Justice Alliance follows these principles, and you should all look them up today, called the Hermes Principles for Democratic Organizing. They are the core values that talk about building just relationships, engaging in self-transformation so that we can build just transitions, literally moving our economies to local livable economies. We know that Puerto Rico is a living, breathing, suffering symbol of climate injustice. And the devastation left in the wake of Hurricane Maria is the culmination of centuries of colonialism, extraction, and regression. And one of the reasons that these nonprofits concern us, these that are helicoptering in, is because they turn us into passive recipients of their good intentions. They deepen our colonization. And they're not respecting the work that is happening in Salinas, in Orocovis, in Vieques, in all of the places where I saw people engaged in food sovereignty, in developing models that can be replicated and which should be supported by the people in this room. So this climate catastrophe downed many grids that were already buckling under the weight of neglect and austerity. The communications grid, the electrical grid, the food grid, and the economic grid. But the hurricane failed to bring down the spiritual grid of this island,
which has energized generations of my people with a commitment to justice, resilience, and self-determination. And I do, as a Puerto Rican from New York City, call you my people. I remember, because I was trained by the Young Lords, and I heard stories about how the Young Lords were rejected. But the Ricans from New York City is saying, we have a say in this. We are engaged. We are fully invested in this. We got your back. So I just want to share that with you because that is really important to us. So self-determination. And as Puerto Rico rebuilds, it must be powered by a spiritual commitment to climate justice. Climate justice may not be something that any of you are thinking about, but the truth is that there is a difference between being an environmentalist and being an environmental justice activist. You know, because these plans for sustainability that you're hearing about greening up your communities, Tesla is another corporation. And it's a corporation that is coming in with self-interest. And we are talking about community-owned solar. We are talking about microgrids that belong to cooperatives. So this means revolutionizing the society's decaying systems of survival. I'm going to say that again. This means revolutionizing the society's decaying systems of survival and confronting the dominant political and financial institutions that have profited from decay. And so the language changes, and because people are in dire need, they're quick to go for quick solutions and not understand that they have the solutions themselves. This means ensuring a just transition towards food sovereignty, locally owned renewable energy, racial justice, and let's not pretend that that doesn't continue to be an issue here in Puerto Rico. Okay? When we decided to come to Puerto Rico to support the local groups, to support, not supplant, not to speak for, not to set agendas, but to support a local driven agenda, we were concerned about communities like Carolina, Loíza, and we also heard about the gentrification that's happening in those communities by people that are coming with names like Hispanic into Puerto Rico that are actually contributing to not only the displacement in Puerto Rico, but work very closely with developers in the United States. So you really need to know who your allies are. I'm just saying. So we're talking about racial justice, grassroots decision-making, and resilient infrastructure and a regenerative economy. And the use of resilience, I'm going to stop there because I think I may have gone too long. I just want to talk a little bit about the language resilience and what the language means. Resilience, as we learned from our people in New Orleans, means to bounce back. It means to go back as if back was ever normal, as if back was ever just, as if back wasn't a place where we had already been suffering the disparities that colonization has imposed on us over generations. So we don't use the word resilience, we use the word resistance because we talk about moving forward, about reclaiming, about taking our land. And so regardless of what you're doing, whether it's planning, whether it's social services, education, whether it's labor, everything you do is going to be affected by climate change. And Puerto Rico really is the canary in the coal mine. Puerto Rico's historical relationship with the United States, this is a place where extraction is really what has defined what our lives have become. Extraction is, and now when I talk about extraction, I'm not just talking about fossil fuel extraction, I'm talking about the extraction of our labor. And I would urge you also to be careful with unions, because as much as I support them, and some of them are on point, some of them will also bring in workers that will supplant local workers in Puerto Rico, and this has to be a Puerto Rican recovery for Puerto Rico. So de corazón, o de acocán, como we say in the Yoruba traditions, gracias, es un honor poder estar aquí. Estoy sintiéndolos ustedes y estoy erizada. Estoy aquí con mis ancestros. H. Gracias.
sentimos, te abrazamos. Ahora con ustedes les presento a Ruth. Bueno, primero que nada, decir, los 6 anfiteatros que teníamos reservados están llenos. También reconocer a la organización Boricua, porque ellos también son parte integral de este esfuerzo. Es importante que acabemos de decir Vázquez y un montón de gente de diversas organizaciones que han estado participando durante esta semana en los eventos con Naomi. Y además de eso, pues que han estado coordinando diferentes trabajos de solidaridad, de brigadas de solidaridad en fincas agroecológicas, en proyectos de ecoturismo de base comunitario, como el que Tata les va a hablar. Así que Ruth Tata Santiago es residente del municipio de Salinas, donde hace más de 25 años lleva trabajando en temas de justicia ambiental, acompañando a las comunidades en asesoría legal y en organización comunitaria de grupos ambientales, de pescadores y otras organizaciones con fines de desarrollo de base comunitario, ecodesarrollo, cultural, social y benéfico. Es abogada del Comité de Diálogo Ambiental y miembro de la Junta de Directores de la Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos, quienes también están aquí presentes el día de hoy, y le agradecemos por haber recibido allá el miércoles en un viaje de campo maravilloso. Tata también ha sido embajadora del aire limpio de la organización Earth Justice, que es un programa de ciudadanos y ciudadanas comprometidas en defender el derecho de todos y todas a respirar un aire limpio y saludable. Gracias, Tata, por estar con nosotros. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por la invitación a esta actividad y a toda esta semana de actividades que hemos tenido. Como indicó Gustavo, estoy hoy en representación de la iniciativa de ecodesarrollo de Bahía de Jobos, conocida como Idebajo, y pues principalmente en Idebajo y en Salinas y Guayama, ¿verdad? Agrupamos las comunidades, las organizaciones ambientales, pescadores, etcétera, que hay en esos municipios, principalmente Salinas, Guayama, Arroyo. También tenemos lazos, ¿verdad?, a nivel isla y un poco más allá, con distintas organizaciones afines. En términos del tema, ¿verdad?, de hoy, de la crisis, pues yo diría que Idebajo y los residentes, ¿verdad?, de Salinas, Guayama y de muchos pueblos en Puerto Rico tenemos peritaje en crisis, ¿verdad? Esto que ha pasado ahora con el huracán María ciertamente ha profundizado la crisis, ¿verdad? Y inclusive pues ha sido una situación tan difícil que ha costado hasta muchas vidas, ¿verdad? Y mucho sufrimiento humano. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros en el sureste y entendemos que también en otros pueblos, municipios, en gran parte de Puerto Rico, ¿verdad? Hemos estado sufriendo una crisis, atravesando una crisis mayor, ¿verdad? Que tiene que ver con el sistema bajo el cual vivimos y pues ya sabemos que pues se indica que a partir del 2006 Puerto Rico entero, ¿verdad?, ha estado sumido en una situación económica muy difícil, fiscal, social, y pues podríamos decir que eso sucedió mucho antes en las comunidades con las que trabajamos, ¿verdad? Ustedes, en términos, una pequeña historia, un poco de historia, ¿verdad?, que Puerto Rico en un momento dado, y especialmente estas comunidades costeras, dependían mucho del cultivo de la caña, ¿verdad? Y cuando eso murió, pues se dio una situación, ¿verdad?, de una crisis extrema. El gobierno en la década del 70, cuando los inversionistas privados ya encontraron que en esta área, ¿verdad?, del sureste no estaban logrando las ganancias esperadas, que en algún otro lugar, ¿verdad?, iban a lograr mayores ganancias con más mano de obra barata, más, ¿verdad?, de menos costo,
y poder quizás explotar más los recursos, ¿verdad? El agua, etcétera, pues se fueron, ¿verdad? Que eso es lo que tiende a pasar con la inversión privada, particularmente que viene de afuera, ¿verdad? Pero dejaron unos estragos, ¿no? Y el gobierno un poco en la década del 70 intentó, cuando se fue, por ejemplo, Lucent Company, que era la dueña de la Central Aguirre, la segunda central azucarera más grande de Puerto Rico, pues intentó mantenerla abierta un tiempo, pero finalmente en la década del 90 cerró. Ustedes saben que en términos de energéticos, pues Salinas particularmente es el lugar donde ubica el complejo eléctrico Aguirre. Ahora, yo creo que esto ha sido interesante, ¿verdad? Pero con esta crisis reciente todos conocemos mucho más de nuestra red eléctrica y eso es algo bueno, ¿verdad? En términos del complejo Aguirre, pues, ¿verdad? El más grande del país. Y está en lo que se llama la Bahía de Jobo, ¿verdad? En el poblado Aguirre, pero parte de la Bahía de Jobo. Y en la Bahía de Jobo también, en el lado oeste, está la corporación AES, que es una planta de energía a base de la quema de carbón. Esa llegó, es increíble pensar que Puerto Rico, a comienzos del siglo XXI, Puerto Rico se hace de una planta de quema de carbón, ¿verdad?, para generar energía, que es un retroceso total, ¿verdad? Sin embargo, pues, nuestras comunidades, a pesar de la lucha que se dio, pues, enfrentamos esta situación. Y desde el primer día, ¿verdad? Y esto es un ejemplo de intereses privados, ¿verdad? Esto es un ejemplo para nosotros y ya todo Puerto Rico, no solo Salinas, Guayama, Arroyo, Humacao ha sentido los efectos, Peñuelas, etcétera. Otros municipios, ¿verdad?, han visto los estragos de esta compañía privada sobre la calidad de vida y la salud pública y el entorno natural. Así que ese es el ejemplo. Si ahora estamos hablando de la venta de activos, de generación de energía a intereses privados, no tenemos garantía de que no se repita ese tipo de situación. Y aunque también el complejo Aguirre, ¿verdad?, que es público y quema un combustible fósil, ¿verdad?, también nos contamina, eso no hay duda, pero es por razón de que está también capturado, es una agencia pública capturada por intereses privados, ¿verdad? Y ante esa situación, las comunidades, los grupos, estamos forjando, intentando, somos atrevidos, ¿verdad? Porque ante esos grandes intereses y todo ese poder y todo ese dinero que pretenden, por ejemplo, sustituir un combustible fósil por otro, porque hay algunos que dicen que pues si convertimos a Aguirre a quemar gas natural, pues todo va a estar mejor, que es más limpiecito, lo cual es absolutamente falso. Por ahí en algún sitio está una de nuestras asesoras en salud pública, la doctora Perry Sheffield de Mount Sinai, que nos indica los peligros a la salud pública del gas natural, ¿verdad? Los compuestos orgánicos volátiles. Y el hecho de que en Puerto Rico para quemar gas natural hay que revaporizarlo primero y esas emisiones también cuentan. Así que entendemos que esa no es la transición que necesitamos y entendemos que si bien es cierto que la venta de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica que se propone sería mayor beneficio para algunas compañías privadas, algunos intereses privados y probablemente, ¿verdad?, socializar las pérdidas al pueblo de Puerto Rico, también entendemos que las soluciones tienen que surgir desde las propias comunidades, ¿verdad? Hoy en día se están dando las condiciones y en algunos lugares ya hay ejemplos de cómo las comunidades se organizan y pueden ser entes
activo, participativo en los sistemas de generación y distribución de energía, ¿verdad? Me refiero a la propuesta de las comunidades solares, que no solamente implica poner placas o equipos fotovoltaicos en los techos de residencias, implica toda una programación que tiene que ver con la conservación, el manejo de la demanda energética, la eficiencia, la educación en asuntos energéticos. Y previo al huracán, nosotros llevábamos 3 años aproximadamente trabajando con colaboradores, con alianzas, particularmente con la Universidad de Puerto Rico y particularmente con los profesores de Mayagüez, desarrollando un proyecto, entre otros, ¿verdad? También, y debajo trabaja otras propuestas integrales y holísticas de desarrollo sostenible. Teníamos y tenemos ya, hemos hecho muchísimos talleres de educación como energética, de reuniones, muchas visitas a distintas, el laboratorio de la UPR de Mayagüez con relación a los adelantos que han desarrollado en estos temas, pero el apoyo no llegaba, ¿verdad? En términos de, nosotros entendemos que aquí en Puerto Rico nosotros tenemos en gran medida todos los elementos necesarios para hacer una transformación real a nuestra red eléctrica hacia comunidades solares. Aquí hay un sector cooperativista, financiera, ¿verdad? Cooperativas financieras que su negocio es hacer préstamos, necesitan hacer préstamos y inversiones para poder crecer y mantenerse viables. Ese es un elemento importante. Como nos indica la Universidad de Puerto Rico en el estudio ARET, tenemos mucho techo en Puerto Rico, ¿verdad? Muchas áreas construidas que serían, ¿verdad? Esa es la propuesta resumida. Ya me están diciendo que tengo que parar, así que muchas gracias. Eva Prados. Eva es abogada feminista, activista de diversos temas de derechos humanos, de derechos de la mujer y también integrante fundadora de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental, portavoz del Frente Amplio de Mujeres de Puerto Rico y del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. También están aquí presentes. Desde ese activismo, este último año se ha destacado en el movimiento el reclamo por una auditoría integral de la deuda, que es uno de los componentes claves de una transformación de Puerto Rico. Eva cuenta además con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de Género, así que gracias, Eva, por estar con nosotros. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La agradecida soy yo de estar aquí. La verdad que ha sido una experiencia espectacular estar con todas estas mujeres esta semana y de verdad ha sido una oportunidad increíble a la cual le agradezco con todo mi corazón a Pares y a las distintas organizaciones que le hicieron esto posible. Puerto Rico, como bien ya mencionó Naomi Klein, es un caso único para analizar bajo la llamada doctrina del shock y los desastres creados por el capitalismo. Pero no solo por el paso del huracán María. El pueblo puertorriqueño vive bajo este estado de shock permanente y embates de políticas neoliberales por más de una década. El primer huracán catastrófico que arrasó nuestra isla y que todavía su impacto nos mantiene en esta situación permanente de vulnerabilidad es la misma colonia. Nuestra realidad colonial también es parte factor para nuestro estancamiento económico, resultado de la caída de su modelo socioeconómico capitalista. Ahora llevamos años soportando la alarma de un segundo huracán categoría 5 llamado deuda pública. Buenas tardes, mi nombre es Eva Prados Rodríguez, portavoz y coordinadora del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
deuda pública. ¿Por qué? Porque este ciclón llamado deuda pública nos han dicho muy poco sobre sus orígenes, menos sobre sus coordenadas, cómo fue que se desarrolló, ni cómo fue adquiriendo su actual magnitud. Pero de ese ciclón que no vemos sus ráfagas, nos han llevado advirtiendo su paso como algo inminente. Hasta nos han convencido de que representa un estado de emergencia sin precedentes. Lo interesante de este fenómeno es que bajo esa narrativa de estado de emergencia, solo equivalente a lo que a nivel internacional y único en conflictos armados le llaman estado de excepción, el gobierno local y federal, acompañados por el sector financiero, por un sector financiero sin escrúpulos, son quienes nos han arrebatado los derechos humanos, desmantelando nuestras instituciones públicas, transformando nuestra realidad totalmente, haciendo cada vez más difícil la vida aquí y provocando la ola migratoria más fuerte de nuestra historia. Antes de María, organizaciones y defensores de los derechos humanos 2 veces fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la pobreza y las altas tasas de desigualdad que vivíamos en Puerto Rico. Alegamos crasas violaciones al derecho humano al trabajo, a la educación, a la salud, acceso a la justicia y vivienda, provocados por las medidas de austeridad y políticas fiscales implantadas para priorizar en el pago de una deuda pública que el gobierno y el sector financiero evitan auditar. Todavía seguimos aquí, luchando contra el impacto de ese ciclón llamado deuda pública, pero ahora se suma la emergencia generada por el paso de María e Irma. El estado de shock continúa. Ahora vivimos un periodo especial llamado promesa, donde una Junta de Control Fiscal Federal y una jueza en un tribunal federal, ninguno escogido por el pueblo puertorriqueño, tomarán las decisiones sobre nuestra reconstrucción sin nosotros. Mientras el pueblo sigue sin saber cómo llegamos aquí, cuánto de la deuda es legal, en qué se utilizó ese dinero, qué beneficios, si alguno, sacamos y qué hacer para evitar que esta crisis vuelva a ocurrir. La historia nos dice que los pueblos nunca son debidamente informados sobre las deudas públicas que pagan a través de sus presupuestos gubernamentales. Incluso tendemos a pensar que si existen deudas es porque previamente hubo un ingreso o beneficio público. Estudios y auditorías ciudadanas en otros países indican lo contrario. María Lucía Fatorelli, en su libro Auditorías Ciudadanas de la Deuda Pública, Experiencias y Métodos, nos dicen que gran parte de las llamadas deudas públicas, internas y externas, no han representado ninguna contrapartida en bienes, servicios o beneficios para el colectivo. En muchos casos, las llamadas deudas públicas de lo que consisten es de la acumulación de altas tasas de intereses usureras, comisiones abusivas, condiciones viciosas con sucesivas refinanciaciones promovidas por esa desregularización de los mercados. En fin, que lo que se observa cada vez más es que el endeudamiento público no ha sido instrumento para financiar nuestro desarrollo colectivo, sino más bien para transferir fondos públicos al sector privado financiero. Y Puerto Rico no es la excepción. Como ya hemos advertido, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por ley en sus informes preauditoría, informaron que al menos 50% de la deuda pública de Puerto Rico podría estar en violación de la Constitución, con las consecuencias de que dicha deuda deba de ser declarada nula y no pagadera. Una auditoría completa permitiría evaluar cuáles emisiones específicas fueron realizadas ilegalmente, pero el gobierno ha preferido y resistido hacer una auditoría para quedar bien con ese sector financiero oportunista y evitar rendir cuentas por sus actos. Una auditoría integral también nos permitiría evaluar el desempeño y legalidad de las actuaciones de cada persona e instituciones financieras involucradas para que también rindan cuentas. Existen serios señalamientos sobre la legitimidad de gran porciento de la deuda por ser resultado de influencias indebidas, conflictos de intereses y lucro desmedido del sector bancario y financiero en la deuda de Puerto Rico. Por ejemplo, Puerto Rico tiene 37.1
8 billones en bonos de apreciación de capital, lo que representa una gran parte de su deuda. ¿Cuánto de esos 37.8 billones es principal? 4.3 billones es principal. Es decir, 33.5 billones son lo que vamos a pagar en tasa de interés efectiva al final de esos bonos. Estamos hablando de una tasa de interés de 785%. Eso significa, nuevamente, que de esos 33.5 billones es dinero que nunca recibimos. Esto es una deuda usurera y no debe pagarse. Muchos de los inversionistas que ahora... poseen deuda de Puerto Rico, incluidos los llamados fondos de cobertura, acá buitres, nunca esperaron que la isla pudiera reembolsarlo todo. Sin embargo, estos inversionistas compraron bonos al precio de 5 centavos por dólar en el mercado secundario, 5 centavos del precio original. Eso significa que muchos de estos tenedores buscan obtener el 95 centavos en ganancias, es decir, un retorno en su inversión de 1900%. Eso a costa del cierre de escuelas, de la paralización de la Universidad de Puerto Rico, del cierre de nuestro sistema público de salud, todo para solamente darle ganancias abusivas a un sector de estos inversionistas a cambio de nuestros servicios esenciales. Esa deuda no se puede pagar. Sobre el papel de las instituciones financieras en nuestra crisis de deuda. ¿Qué papel jugaron los conflictos de intereses que involucraron al BGF, Santander y Banco Popular en estas transacciones de deuda? ¿Se estructuraron ciertas de estas transacciones para evitar el límite constitucional? ¿Qué saben el BGF y los bancos como Santander y Popular con respecto a los riesgos asociados con estas transacciones? ¿Y desde cuándo lo sabían? Los bancos como Santander y Popular tergiversaron a sabiendas e imprudentemente los riesgos asociados con estos bonos. Se impusieron estos bonos a través de medios inadecuados a instituciones en Puerto Rico como las cooperativas. Los bancos como Santander y Popular vendieron bonos de Puerto Rico como medio para descargar el riesgo de sus propios balances. Es imposible que el proceso de reestructuración de Puerto Rico sea justo si estas instituciones financieras públicas y privadas no son investigadas a fondo primero. Lo anterior son solo pinceladas de un sistema y andamiaje que no podemos darle la espalda. Ahora el impacto de María hace que el pago de esta deuda sea más insostenible y hasta inmoral. Solo queda responder como pueblo, exigiendo la cancelación total de esta deuda, condicionada a una auditoría integral y ciudadana para evitar que esto no vuelva a ocurrir. Priorizar en la protección de nuestros servicios públicos esenciales, sin privatización ni ventas de activos, para destinar todos los recursos a nuestra recuperación. Se nos va la vida en esto. Quiero resumir mis últimos segundos que me van a dar de gratis, a hablar un poco de alternativas de resistencia y movilización. Como ustedes saben, si queremos ver resultados distintos, solo está en nuestras manos lograrlo. No es una lucha fácil ni mucho menos corta, pero alternativas para repeler este desastre y shock están, pero dependen de nuestra organización y resistencia. Desde el Frente vamos a seguir articulando un proceso de auditoría ciudadana desde esa comisión de auditoría ciudadana que hemos creado y hemos potencializado con el apoyo de más de 140,000 firmas a favor de esta auditoría. A su vez,
esta herramienta nos va a permitir tener los argumentos y la información necesaria para poder enfrentar ese sistema financiero que en su mayoría es el actor principal detrás de todos estos recortes. Finalmente, y resumiendo un poco, es bien importante que adoptemos el Tribunal de Quiebras como una arena política. Además de la auditoría, y no podemos darle la espalda a lo que ocurre en ese tribunal. Aunque sin duda estamos hablando de un foro judicial complejo y creado precisamente para pasar por encima de la participación ciudadana y democrática, sigue siendo uno de los aspectos más importantes y uno de los espacios donde más potencial para influir tenemos. Lo estamos perdiendo, no los estamos aprovechando. Desde la calle ha habido una influencia importantísima en otros procesos de reestructuración en jurisdicciones como Detroit, y en un sinnúmero de ocasiones nos los han advertido. Tan pronto como ahora en marzo se va a llevar la disputa sobre la constitucionalidad de COFINA. Tenemos que formar parte de esa discusión desde la calle. No los dejemos a ellos definir a dónde van a priorizar nuestros fondos públicos. Finalmente, es vital señalar quiénes son los que deben responder. En vez de otorgar a juntas de control fiscal y administradores que no son electos ni tienen que rendir cuentas, es importante que responsabilicemos a los actores privados y financieros que se han aprovechado y generado ganancias con esta crisis. Hay que obligarles a pagar para que compongan lo que han destruido. Muchas gracias por la invitación y desde el frente estamos a toda disposición a seguir trabajando por este país. Muchas gracias. Claro. No la vamos a parar. Ahora, con ustedes les presento a María Olga Reyes Cruz. María Olga es intelectual activista, es doctora en psicología comunitaria, etnógrafa, documentalista, profesora sin plaza de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y miembro del colectivo Pares. María Olga se ha desempeñado en diversas labores, incluyendo, ha hecho documentales sobre la agroecología en Puerto Rico, ha hecho cerca de 30 documentales. Su programa Desde mi huerto fue nominado a un Emmy, y es además una colega, tengo el honor de decir que es mi amiga, y ha estado en la organización de todos estos eventos junto con nosotros, con mucho cariño, con mucha discusión, y estoy honrado de presentarla para que hable aquí sobre la defensa del proyecto de educación pública. Gracias, María Olga. Y es además madre de un maravilloso niño que se llama Lucas. Yo creo que eso es importante también reconocer ese trabajo que también está invisibilizado, el trabajo de reproducción social. Recordatorio de las preguntas, los que quieran pasar preguntas para los demás panelistas, van a estar por ahí las personas pendientes. Hola, realmente es bien emocionante
emocionante estar aquí con todos y todas ustedes, con este panel de mujeres guerreras. Tanta gente dispuestas a darnos audiencia, to get a hearing. Cuando desde Pares nos planteamos invitar a Naomi Klein, apenas habían pasado 2 semanas de María. Nadie tenía electricidad, cientos de miles estaban sin hogar, sin techo, se agotaban los abastos de comida, de agua, combustible, gasolina y todos los etcétera que necesitamos, entendemos que necesitamos para la vida cotidiana. El ruido y la contaminación aumentaban exponencialmente con cada generador que se encendía. Durante y después del toque de queda, cruzar una intersección era una proposición, y es todavía una proposición de vida o muerte. En los hospitales estaban abiertos, hacían malabares con sus teléfonos celulares para compensar la falta de electricidad y combustible. Miles buscaban angustiados y angustiadas a seres queridos incomunicados o simplemente desaparecidas. Y la cifra de muertes aumentaba pese a todos los esfuerzos oficiales por hacerlas desaparecer. Y en aquel momento, en ese junte de pares, de estos intelectuales activistas precarizados y bajo amenaza de desaparecer con todo en la Universidad de Puerto Rico, nos reunimos para abrazarnos y preguntarnos cómo íbamos a continuar lo que habíamos empezado durante la huelga estudiantil. Cómo interrumpir los discursos que nos fuerzan a ajustarnos y seguir para adelante, hacer más con menos, hasta que no nos queda nada. Cómo interrumpir los discursos que ya metían a son de la bandera, pretendiendo devolvernos a una normalidad inexistente y ya de por sí repudiable. Ya pusieron sobre la mesa la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, en medio de este desastre por María, tramado y anunciado desde décadas. Según Noam Chomsky, la técnica estándar para la privatización es quitarle los fondos al sector público, asegurarse que las cosas no funcionan. Y cuando la gente está agotada, agobiada, furiosa, le pasas lo público al sector privado. ¿En qué parte del mundo la privatización ha resultado en mejores servicios asequibles para la ciudadanía? Hoy, esta mañana, los titulares anuncian que con la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica pagarán primero a los bonistas y nos multarán por rechazar el servicio. ¿Qué instituciones y corporaciones creen que están en línea si nos quedamos callados y calladas? Después de décadas de desmantelamiento y saqueo de las instituciones públicas vitales para una sociedad democrática y justa, a favor de los intereses particulares y de corporaciones millonarias de aquí y de allá, empresas con el capital social y político para pasar legislación por encargo y pintar un mundo de ficción que reproduce solo su riqueza. Después de décadas de profundización y multiplicación de la corrupción político-partidista y la acumulación de una deuda pública odiosa, descomunal, que nos quieren cobrar a cuenta de que tomaron prestado para disque mejorar nuestras condiciones de vida. En medio de esta debacle, no solo cientos de miles continúan sin electricidad y acceso a otros recursos fundamentales, agua, vivienda, sana alimentación, servicios de salud, ingresos, educación, nos quieren vender el cuento de que resolveremos nuestros problemas colectivos vendiendo todo lo que nos queda, como si la empresa privada, la misma responsable por el 76% de los empleos perdidos el año pasado, nos tuviera a todos y a todas
en su mejor interés. Solo podemos sospechar lo que viene por ahí, porque mientras la historia que podemos contar hoy sobre privatizaciones y despojos se ha repetido por varias décadas, por siglos, en todas partes del mundo, y a pesar de sentirnos maniatados por la falta de control sobre nuestro presente y futuro colectivo, este es uno de esos momentos donde podemos entretejer otros futuros posibles desde lo que sabemos hoy. Quizás. El pasado y el futuro están aquí, ahora, ante nosotros y nosotras. Me parece que a estas alturas debemos reconocer que el sistema capitalista, tal y como nos los han impuesto así, solito, dejando que el mercado se regule a sí mismo como una suerte de máquina celeste, no sirve. Sí, bueno, el sistema capitalista sigue sirviendo muy bien a quienes se sirven la tajada más grande, pero la desigualdad crece sin parar mientras el planeta presenta sus límites. Este año la organización Oxfam sacó un informe que afirma lo siguiente: el 82% de la riqueza generada el año pasado quedó en las manos del 1% de la población mundial. Esta desigualdad descomunal no se debe a que la gran mayoría de la población mundial sean vagos, ignorantes, desinteresados o sin recursos. Esta brecha abismal se debe a la evasión contributiva, a la erosión de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la influencia del capital sobre las decisiones políticas y las políticas gubernamentales enfocadas en reducir costos a costa de la gente. De hecho, esta riqueza es generada en gran medida por medio de artimañas para ahorrar y aumentar riquezas sin generar actividad económica, y Eva nos dio algunos ejemplos de eso. Como afirmó Gandhi, el mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero siempre será demasiado pequeño para la avaricia de algunos. Son las ideas que compartimos sobre progreso, desarrollo, bienestar, riqueza, basadas en el crecimiento económico infinito, las que nos han traído a la situación límite actual, porque requieren una destrucción tal que está acabando con las posibilidades de vida en este pequeño planeta, literalmente. Hace unos días, camino al sur con Naomi, hablábamos si los y las puertorriqueñas estábamos en shock después de María, o si llevamos tantas décadas, siglos realmente, de embates coloniales y capitalistas que ya nada nos sorprendía. No creo que haya una sola respuesta para esta pregunta, pero sí me parece que tendríamos que mirar con atención al detalle cómo siglos de colonialidad y de arraigamiento de las subjetividades capitalistas han puesto en jaque nuestra capacidad de generar respuestas colectivas a problemas compartidos. En el momento en que más peligra nuestra vida en común, las grandes mayorías de este país son llamadas a levantarse y reinventarse individuo a individuo, familia por familia, para continuar con la normalidad que nos destruye. Afortunadamente, y a pesar de los pesares, nosotros y nosotras nos rebelamos todos los días. Contra todo pronóstico, creamos las bases para otros mundos posibles, aún en medio de las contradicciones inherentes a estar atravesados por la subjetividad capitalista. Y ya veo ahí, pero acá me dicen 5 minutos y tú quieres que yo vaya más lento. Voy a tratar. Los y las habitantes de este archipiélago tenemos una larga historia de resistencia para defender nuestros derechos al territorio, a ser personas, a ser pueblo, al agua, al aire limpio, al alimento y nuestra capacidad de producirlo, a la salud y a las prácticas que la promueven, a la educación formal, pública y gratuita. Hemos defendido nuestros derechos a vivir en comunidad y al acceso a viviendas seguras, a ser tal y como decidamos ser, rompiendo las imposiciones patriarcales y heteronormativas. Hemos defendido, aún dentro de la misma lógica del capitalismo que nos ahoga, nuestro derecho al trabajo justo y digno. Hemos luchado para crecer y mantener, para crear y mantener culturas propias. Hemos luchado para existir, para vivir. Hoy somos herederas de todas esas luchas
Aquí hoy están actores políticos que gestaron esas luchas. Aquí hoy también están nuevos actores políticos que han asumido el pase de batón para mantener estos fuegos encendidos y comenzar otros. En Puerto Rico se ha planteado que el primer y único horizonte para crear otro país más equitativo, justo, democrático, sostenible, es la resolución de la relación colonial estatal con los Estados Unidos. También hay quienes sostienen que el estatus es irrelevante, pues los discursos, procesos y subjetividades que son productores y reproductoras de la crisis contemporánea rebasan las fronteras nacionales, encuadrando las posibilidades de vida para las grandes mayorías globales. Pero decir que el estatus es irrelevante ya exacerba los sentimientos de impotencia ante la debacle sociopolítica y sedimenta el cada cual a lo suyo, quítate tú para ponerme yo, marcha conmigo a salvar lo mío. Desde donde estamos destinados y destinadas a profundizar la desigualdad y la injusticia. Y francamente, no podemos esperar a que se resuelva el estatus. Durante estos 5 meses, tras el paso de los huracanes Irma y María, se han multiplicado las autoconvocatorias. Los centros de ayuda mutua, comedores sociales, brigadas de recogido de escombros, reconstrucción, de siembra, para restablecer servicios eléctricos, para atender a las más vulnerables, para atender los centros de distribución de recursos, también ya comienzan a reorganizarse. Quienes están bajo la amenaza directa a cuenta de la deuda pública y el plan fiscal. Se supone que pare. Como buena padre. Ok. Aquí está la cosa. Nosotros estamos construyendo soberanías múltiples todo el tiempo, en todos los lugares. Y son esas soberanías las que tenemos que entretejer. Los límites de la colonia están ahí y van a seguir presentándose. Pero ¿desde dónde construimos país si no construimos nuestras soberanías? La soberanía alimentaria de Boricuá, de Rosco Bravo, de la finca Conciencia, del Huerto Semilla. La soberanía territorial con los esfuerzos del fideicomiso de la tierra, del Caño Martín Peña, los huertos urbanos, las ocupaciones de espacios abandonados para transformarlos en lugares de actividad cultural y comunal. Gestamos soberanía energética con proyectos como el Coquí Solar de Guayama, creado por Ideabajo en colaboración con la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y las iniciativas de Casa Pueblo. Gestamos soberanía económica cada vez que intercambiamos labor por conocimientos marginalizados. Pasamos para adelante lo que no necesitamos para que los otros los rehúsen. Ocupamos escuelas abandonadas por el Estado y las convertimos en hogar de muchos. Sembramos lo que comemos y nos sobra el tiempo para ir a la playa en familia y cocinar para las amigas, porque ¿quién necesita tanto trabajo si podemos vivir con mucho menos? Gestamos soberanía política cuando nos reunimos en pleno e inventamos procesos horizontales para la toma de decisiones, cuando nos autoconvocamos para ocupar la esfera pública y luchar por el bien común, cuando exigimos que quienes aspiran a representarnos manden con el oído en tierra, obedeciendo a las mejores aspiraciones de la gente a quienes están obligados y obligadas a servir, pues solo les cedemos nuestro poder soberano para promover el bien común y no para el beneficio particular de aquellos con línea directa a su corazón y a sus bolsillos. A través de los años, y ahora más palpable, tras el paso de Irma y María, hemos redescubierto que no tenemos que esperar por nadie
En lo que llega la ayuda del gobierno o de allá afuera, nosotros y nosotras estábamos atendiéndonos los unos a los otros. Hemos redescubierto que nos tenemos, que podemos salvarnos y gestar formas alternas de producir lo que necesitamos para vivir. En lo que se resuelve el problema del estatus, nos hemos inventado países posibles, más justos y más democráticos. Ahora tenemos otro futuro posible que forjar. Va a requerir toneladas de valentía, creatividad, humildad y amor para tejer el entramado capaz de fortalecer nuestras interdependencias desde la diversidad y la democratización. Será un camino arduo, lleno de contradicciones, experimentos, dudas y esperanza. Igual hasta nos podemos tornar un poco más aymara y menos occidentalista, para que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todas y que a nadie le falte nada. No queda mucho tiempo. Estamos listos para cambiar de rumbo. Gracias. Vamos a las preguntas. Anticlimático, como que ahí pararnos y irnos a hacer la reunión. O sea, del día a día. Aquí estamos empezando también. Estamos aquí. Estamos los que estamos, como dijo María. Estamos los que estamos, somos los que somos. ¿Va a buscar mi café? Mándale. ¿Cómo pregunto? Como 10 preguntas. Me tiraron para que yo escoja. Bueno. Naomi, una pregunta para ti. Dice, I am afraid that focusing on the no can further alienate the majority of a very cynical population. How can we multiply the yeses, the new ideas, to win other hearts and minds of the tired majority? Well, I think we've heard some really great answers to that question. Maybe that question came in before some of the other speeches were heard, because I think we are really hearing the emergent threads of a kind of a people's platform here, you know? This is not a process of starting from scratch, right? It's overwhelming, but it would be a lot more overwhelming if this were the beginning of a process. But because there is such a rich history of resistance, because these tactics were already in place, exploiting previous crises, there is a movement infrastructure here, right? There is a are that has been challenging the legitimacy of the debt already, that has been challenging the legitimacy of PROMESA itself. There are going to be court cases challenging it as a violation of the American Constitution, of the right to democracy. There are many planks of this platform that are already emerging, and pieces of the yes that are under construction, that are a question of amplifying those living solutions, and also, I think, translating them into policy, right? Because the beacons of what that world should look like, what
food sovereignty looks like, what real energy democracy looks like, what it means to transform the public sector so that it isn't only public in name, but is genuinely democratic and responsive to the people in the community. We have examples of this, but we need to change in such a hurry that we can't forget the policy piece. But I agree completely that it can't only be a movement of no, of resistance, precisely because the problem that we face is that so much of the public has been convinced that their choice is so bleak between a completely unacceptable status quo that they know to be unacceptable and some promise that privatization will make things better. We need to challenge that logic. We need to expose the fallacies of privatization. We need to tell the stories of how, for example, privatized utility companies increase fees. They don't decrease them. And furthermore, the private energy companies have been the single greatest barrier to the transformation to 100% renewable energy all around the world. They fight it because they see renewable energy, especially decentralized community-controlled renewable energy, as a direct threat to their business model, because it is. Because renewable energy is free, the source material is free, and it means that customers become competitors, and that's why the private utilities have been fighting renewables in Nevada, in Florida, in Hawaii, in all of these sunny states. It's why Donald Trump just slapped a 30% tariff on solar energy, because they're trying to kill this industry. So we need to share that information, but we also need to tell our stories and translate them into policy and weave them together so that it's not just one sector that is proposing a solution, but it's actually a vision for another world. No, pero la Yo tengo un montón de preguntas. We have a lot of questions. I'm going to choose one for each panelist, and maybe later at some point we can try to answer all of the other questions and put them on Facebook or something. So I apologize in advance, ¿verdad? Me disculpo porque no vamos a poder contestar. Tengo una aquí para Eva, que dice: ¿qué método de presión se puede utilizar para que se lleve a cabo la auditoría y paguen los culpables? ¿Cuál sería la? ¿Me pasa de nuevo? El método de presión. Los métodos de presión, y en relación a eso hay otra pregunta que dice cómo hablar de crear vehículos políticos que permitan darle unidad política a todas las luchas. Vale, pero la segunda, podemos hacer una tesis doctoral de la segunda. ¿Verdad? Bueno, la realidad es que, número uno, se ha podido construir, yo tengo que hablarles de cuando empecé un poco a involucrarme en este asunto de la auditoría, que no se hablaba sobre eso, así que actualmente ya existe un mecanismo de presión que ha sido la movilización social que hemos podido lograr. Gracias a esa movilización que jamás íbamos a pensar y vamos a recibir ese apoyo mayoritario, precisamente tiene que seguir siendo ese catalizador que logró incluso fomentar y dar herramientas de lucha a la misma huelga de la universidad. Así que realmente hemos podido, sin darnos cuenta, construir ya un movimiento de pueblo alrededor del reclamo de esa auditoría de la deuda. La realidad es que nosotros vamos a seguir insistiendo en esa auditoría, especialmente desde una perspectiva ciudadana, con el objetivo de que nosotros mismos hagamos esa auditoría, que nosotros mismos utilicemos ya la información, ¿verdad?, que podamos ir sacando, y nosotros hagamos, con esa información podamos catapultar los reclamos hacia la ilegalidad de esta deuda. Así que, en términos generales, nuestra propuesta para lograr esa auditoría ya no es
ir al gobierno a exigirla, aunque siempre vamos a buscar maneras de presionar a que sea el mismo gobierno quien la haga, pero nosotros ahora vamos a apostar a que seamos nosotros mismos la ciudadanía, que el movimiento estudiantil también hizo lo propio en su momento y otras organizaciones han hecho su trabajo de investigar. Ahora nos toca a nosotros adoptar eso y ayudarnos a construirlo con un poco, es nuestra propuesta de un movimiento amplio y multisectorial para realmente enfrentar lo que es el problema central ahora mismo, que es nuestra situación económica y promesa con la Junta de Control Fiscal. María Olga, a partir de todo lo antes planteado, sabiendo de que las teorías tienen de perspectiva las condiciones particulares situacionales y en reconocimiento del plan del gobierno de eliminar la educación pública del país, ¿qué alternativas o propuestas, ideas podemos encaminar desde aquí, desde la universidad, para enfrentar esta coyuntura? Bueno, voy a hablar sobre lo que nosotros desde Pares planteamos al principio de la huelga del año pasado. En estos momentos de crisis, en gran medida a cuenta de una deuda que no debemos de pagar, debemos de exigir más universidad pública y gratis para todos y todas. Tengo que decir eso, pero en realidad lo que nosotros estamos planteando de fondo es que necesitamos reconocer, y esto es algo que lo ha planteado el movimiento estudiantil históricamente, reconocer que la universidad pública es parte fundamental para desarrollar la cultura política de un país justo y democrático. No es el único vehículo, pero es una pieza fundamental. Y no debemos simplemente allanarnos a que a cuenta de una deuda odiosa la tenemos que cercenar. De ahí, pues, todos los saberes que se pueden producir desde la universidad en intercambio continuo, ¿verdad?, con toda la sociedad, de todos los niveles, de todas las dimensiones, de todos los espacios, es fundamental. Y en ese sentido, personalmente pienso mucho en lo que Boaventura de Sousa Santos ha planteado como la ecología del saber. Porque también hay que interrumpir el discurso de que hay un solo lugar desde donde producir conocimientos importantes, vitales para la vida en comunidad. Hay muchos lugares, pero la universidad también es un lugar que hay que defender. ¿Cuáles son los otros elementos que tenemos en Puerto Rico para hacer una transición del sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia las comunidades? Si eso es lo que queremos, cooperativas, techos, ¿qué más? Bueno, en Puerto Rico hay mucha gente capacitada y en la diáspora también, ¿verdad?, que ya están trabajando estos asuntos. Ayer mismo tuve una reunión con un profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que ya ha hecho un proyecto aquí y está sumamente interesado en colaborar con el proyecto de Coquí Solar. Así que tenemos el elemento humano, definitivamente. Tenemos ya personas que interesan adiestrarse, ¿verdad? También tenemos una colaboración con lo que se conoce como el Instituto Tecnológico de Guayama, ¿verdad? Nos hemos reunido con ellos, son jóvenes que se están adiestrando e interesan dedicarse, ¿no?, a este tipo de proyectos. O sea que en términos de lo que llamarían el recurso humano, eso está presente. Como señalé, hay un estudio de la UPR de Mayagüez del 2009, ARET,
que indica sin lugar a dudas que la cantidad de edificación con, ¿verdad?, techos apropiados excede por mucho lo que necesitaríamos para generar toda la energía que consumía el país en el 2009, cuando la demanda era mucho mayor. Ahora es mucho menor, ¿verdad? Y de hecho, obviamente esto requiere una transición, porque estamos ahora mismo en 98% generación a base de la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Y pues la realidad es que habría que continuar operando las plantas, ¿verdad?, de la Autoridad de Energía Eléctrica, y las tenemos en exceso, porque tenemos capacidad instalada que es 5.836 megavatios, y la demanda pico en Puerto Rico ya no excede ni siquiera los 3.000 megavatios. O sea, esos son pues algunos de los elementos. Obviamente aquí no se están fabricando equipos solares o eólicos, ¿verdad?, apropiados a comunidades, o ninguno ahora mismo, pero eso pues sería el elemento, ¿verdad?, a desarrollar, y la coordinación, que se dé la coordinación. Y entiendo que nosotros, como por nuestra situación de isla, aquí cuando algo empieza, llega rápidamente a toda la jurisdicción. Y esto es asunto de empujar un proyecto piloto o más exitoso, ¿verdad? Entiendo que también el compañero Juan Rosario está trabajando con algunas comunidades en Caguas y Bayamón, entiendo, para desarrollar también las comunidades solares. How can Puerto Ricans established in the diaspora, in the States, pressure the U.S. government to treat us and our humanitarian crisis in a dignified way? So there are a number of things that the Puerto Rican diaspora is doing in addition to having protests against La Junta Fiscal and following them around and having direct actions. We've sent thousands of signatures to Congress. We've worked with Senator Sanders on just recovery legislation. We have contacted our Congress people. We have had direct actions in 4 cities. And what we are trying to do is really assess what the needs and the priorities are here so that we could support them politically over there. The other thing that we are doing is we held a town hall meeting in El Barrio. We had one in Loíza so that we can get ready for an international tribunal to bring charges against the human rights violations of the United Nations on behalf of Puerto Rico. And what we've been asked by the people in Puerto Rico is to hold those town hall meetings all over the island to get those testimonies, to put them before the United Nations. Sin más, agradecerle nuevamente a todos ustedes y todas ustedes por haber dicho presente hoy en este evento multitudinario. Agradecerle a las panelistas, a este grupo maravilloso de mujeres guerreras con un gran corazón, con un gran espíritu, con un gran intelecto, y a todas y todas las que dan la lucha todos los días por ese Puerto Rico justo y sostenible. Gracias.